Filosofía desatada. Lecciones del emperador estoico. ¿Qué tiene que decirnos un hombre que gobernó el imperio más poderoso del mundo sobre la vida moderna? Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, vivió en un mundo lleno de caos, guerras y traiciones. Y sin embargo, escribió palabras que resuenan siglos después, como un mapa para encontrar equilibrio, propósito y serenidad en medio de la tormenta. ¿Cómo logró mantener la calma cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse? ¿Cómo enfrentó el peso del poder, la fragilidad de la vida y las críticas constantes? Y, más importante aún, ¿cómo puedes tú usar esa misma sabiduría para encontrar sentido y paz en tu propia vida? En este vídeo de Filosofía desatada, vamos a sumergirnos en su obra más personal, Meditaciones, para extraer las lecciones más poderosas y prácticas que este emperador nos dejó. Durante semanas, hemos analizado textos antiguos, comparado interpretaciones modernas y conectado sus enseñanzas con problemas actuales, como el estrés, la incertidumbre y el miedo al fracaso. Todo esto, para ofrecerte una guía que puedas aplicar desde hoy mismo. Si alguna vez has sentido que el caos del mundo te supera, este vídeo puede darte las herramientas para enfrentarlo con claridad y fuerza. Así que acompáñanos en este viaje hacia la sabiduría estoica. Y, si disfrutas explorando ideas que cambian perspectivas, considera suscribirte al canal. Aquí en Filosofía desatada, desentrañamos lo mejor del pensamiento humano para ayudarte a vivir mejor. Deja que la sabiduría de Marco Aurelio inspire tu vida. Comencemos. Marco Aurelio no nació como un filósofo en un rincón tranquilo, dedicado únicamente a reflexionar sobre la vida. Nació en el corazón de Roma, en una familia influyente, y desde muy joven estuvo destinado a ser uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Su destino, sin embargo, no le ofreció comodidad ni paz, sino desafíos constantes que pondrían a prueba su carácter y su filosofía. Adoptado por el emperador Antonino Pío, Marco Aurelio fue educado con los mejores mentores de su época. Desde temprano, mostró interés por las ideas estoicas, un sistema de pensamiento que buscaba la virtud y la tranquilidad interior como objetivos supremos de la vida. Este marco filosófico sería su ancla en medio de las tormentas de su existencia. Cuando Marco Aurelio ascendió al trono en el año 161 después de Cristo, el Imperio Romano enfrentaba múltiples crisis. Por un lado, las guerras marcomanas amenazaban las fronteras del norte, llevando al ejército romano a combates prolongados y agotadores. Por otro lado, las intrigas políticas en Roma eran constantes, con senadores y funcionarios buscando su propio beneficio en lugar del bien común. Además, la peste antonina, una de las pandemias más devastadoras de la antigüedad, diezmó la población y aumentó la incertidumbre en todo el imperio. Imagina el peso que esto suponía. Gobernar millones de vidas mientras enfrentaba la constante amenaza de la guerra, la enfermedad y la traición. Y, sin embargo, en medio de todo este caos, Marco Aurelio se tomaba el tiempo para escribir Meditaciones, una obra profundamente personal que no estaba destinada a ser publicada. En estas páginas, reflexiona sobre cómo mantener la virtud en circunstancias adversas, cómo aceptar lo que no se puede controlar y cómo encontrar la serenidad incluso en los momentos más oscuros. Un ejemplo claro de su resiliencia es cómo enfrentó las guerras marcomanas. En lugar de quejarse o ceder a la desesperación, Marco Aurelio aplicó los principios estoicos. Actuó con pragmatismo, lideró con ejemplo y mantuvo una perspectiva amplia, recordando siempre que las dificultades son inevitables y que lo único bajo nuestro control es nuestra respuesta ante ellas. Pero su vida no fue solo política y guerra. Marco Aurelio también enfrentó tragedias personales. Perdió a varios de sus hijos, algo que devastaría a cualquier padre, y su relación con su hijo Cómodo, quien lo sucedió en el trono, estuvo marcada por tensiones y preocupaciones. A pesar de ello,
se mantuvo fiel a sus principios, buscando siempre vivir en coherencia con sus valores. Lo que hace de Marco Aurelio un ejemplo tan poderoso no es que fuera perfecto ni que su vida estuviera libre de sufrimiento, sino que utilizó cada desafío como una oportunidad para practicar su filosofía. En sus escritos, encontramos la voz de un hombre que, en lugar de sucumbir al peso de su cargo, se esforzó por convertir cada situación en una lección de virtud y fortaleza. Su vida es un recordatorio de que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre tenemos la opción de enfrentarlas con dignidad y propósito. Y es precisamente en ese contraste entre la magnitud de sus responsabilidades y su serenidad personal, donde radica su grandeza como filósofo y como emperador. Las meditaciones de Marco Aurelio son mucho más que un libro. Son una ventana directa al alma de un hombre que, pese a su posición como emperador, nunca dejó de ser humano. Lo que hace que esta obra sea tan especial no es su intención de influir en los demás, porque Marco Aurelio nunca escribió para un público. Sus reflexiones eran un diálogo íntimo consigo mismo, un ejercicio de autorreflexión para mantenerse firme en sus principios y lidiar con los desafíos de su vida. Imagina a un hombre que gobierna el vasto imperio romano, sentado en su tienda de campaña tras largas jornadas de guerra, escribiendo por la noche bajo la luz de una lámpara de aceite. Sus palabras no buscan gloria ni reconocimiento. Son recordatorios personales, casi susurros a su conciencia, sobre cómo vivir de acuerdo con la virtud, aceptar lo inevitable y encontrar serenidad en medio del caos. La estructura de Meditaciones refleja esta intención profundamente personal. No sigue un orden temático estricto ni pretende ser un tratado filosófico elaborado. En lugar de eso, se organiza en 12 libros, cada uno compuesto por fragmentos, aforismos y reflexiones. Es un flujo libre de pensamientos que abarca desde cuestiones prácticas hasta consideraciones metafísicas. En este sentido, leer Meditaciones es como escuchar la voz interna de Marco Aurelio, sus dudas, sus esperanzas y su búsqueda constante de sabiduría. Lo más llamativo de esta obra es su enfoque en la autorreflexión. Marco Aurelio usa la escritura como una herramienta para observarse a sí mismo, para evaluar sus acciones y sus pensamientos a la luz de los principios estoicos. Preguntas como ¿estoy actuando de acuerdo con la razón o estoy permitiendo que el miedo o el deseo guíen mis decisiones? Aparecen de forma implícita en muchos pasajes. Este hábito de examinarse constantemente es lo que le permitió mantenerse centrado y fiel a sus valores, incluso en los momentos más difíciles. Las lecciones que extraemos de Meditaciones no se presentan como reglas absolutas, sino como ideas que invitan a la reflexión. Por ejemplo, Marco Aurelio escribe: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos». Esta frase, breve pero profunda, nos lleva a considerar cómo nuestras actitudes y percepciones moldean nuestra experiencia del mundo. Otro pasaje célebre dice: «Elige no ser herido, y no sentirás la herida». Aquí, Marco Aurelio destaca el poder de nuestra mente para interpretar y dar significado a las circunstancias. A pesar de haber sido escrita hace casi 2000 años, Meditaciones resuena con una universalidad asombrosa. En sus palabras encontramos consuelo y guía para enfrentar problemas que siguen siendo parte de la experiencia humana: la pérdida, la incertidumbre, el miedo al futuro. Por ejemplo, su insistencia en la importancia del presente. Nunca vivas como si tuvieras 1000 años por delante. Nos invita a reflexionar sobre cómo gastamos nuestro tiempo, especialmente en un mundo moderno donde las distracciones están a un clic de distancia. La autenticidad de Meditaciones radica en su honestidad. No es la obra de un hombre que pretendía ser perfecto, sino la de alguien que luchaba cada día por vivir conforme a sus ideales. Y esa lucha, ese esfuerzo constante por mejorar y permanecer íntegro, es lo que hace de este libro una guía práctica y accesible incluso para nosotros, hombres de un tiempo completamente distinto. Leer Meditaciones es, en esencia,
compartir los pensamientos más íntimos de un hombre que se encontraba en la cima del poder, pero que entendía que la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en el dominio, sino en la capacidad de gobernarse a uno mismo. Es una obra que nos recuerda que, sin importar nuestra posición o nuestras circunstancias, siempre podemos aspirar a vivir con sabiduría, propósito y serenidad. Vivir conforme a la naturaleza es uno de los principios fundamentales del estoicismo, pero su significado puede resultar confuso a primera vista. No se trata únicamente de convivir con el entorno natural, aunque esa idea no está del todo ausente, sino de algo mucho más profundo: vivir en armonía con nuestra verdadera esencia como seres humanos. Para Marco Aurelio y los estoicos, la naturaleza no era solo el mundo físico, sino también el orden racional que subyace a todo lo que existe. Según ellos, los seres humanos somos parte de este gran todo y compartimos una capacidad única que nos distingue: la razón. Vivir conforme a la naturaleza, entonces, significa vivir de manera coherente con esta racionalidad, usando nuestra capacidad de pensamiento para guiar nuestras acciones, decisiones y emociones. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Significa, por ejemplo, tomar decisiones no basadas en impulsos momentáneos, sino en valores y principios sólidos. En lugar de reaccionar de manera instintiva ante un problema, Marco Aurelio nos invita a detenernos, reflexionar y considerar: ¿esta acción es digna de mí como ser racional? ¿Estoy actuando con justicia, sabiduría y templanza? Imagina que estás en una discusión acalorada. Es fácil dejarse llevar por la ira y responder con palabras que luego lamentarás. Sin embargo, vivir conforme a la naturaleza implica reconocer ese impulso, detenerte por un momento y preguntarte si tus palabras construirán algo positivo o solo alimentarán el conflicto. Esa pausa para reflexionar antes de actuar es una forma práctica de aplicar este principio. Además, Marco Aurelio también entendía que la naturaleza nos enseña a aceptar lo inevitable. Todo en el universo tiene un ciclo. Las estaciones cambian, las hojas caen, la vida sigue adelante. En sus meditaciones, escribe: todo lo que sucede, sucede como debe. Observa con atención y verás que es así. Este recordatorio nos invita a no luchar contra lo que está fuera de nuestro control, sino a adaptarnos a las circunstancias con serenidad. Otro aspecto clave de vivir según la naturaleza es reconocer nuestra interdependencia con los demás. Marco Aurelio veía a la humanidad como una gran comunidad en la que cada individuo tiene un papel. En sus palabras, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esto significa que nuestras acciones no solo deben beneficiar nuestros intereses, sino también contribuir al bienestar colectivo. Por ejemplo, en lugar de buscar ganancias inmediatas a expensas de los demás, el estoicismo nos enseña a actuar con integridad, sabiendo que una sociedad justa es el terreno donde todos podemos prosperar. En un mundo moderno lleno de distracciones, donde a menudo nos sentimos desconectados tanto de nosotros mismos como de los demás, este principio adquiere una relevancia especial. Vivir conforme a la naturaleza no es un ideal inalcanzable. Es una práctica diaria que empieza con decisiones pequeñas. Desde ser conscientes de cómo gastamos nuestro tiempo hasta cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo, cada acción alineada con nuestra esencia racional nos acerca a una vida más plena y equilibrada. En última instancia, vivir conforme a la naturaleza es un recordatorio de quiénes somos realmente y de cómo podemos vivir con propósito, en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Es un llamado a recordar que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, siempre podemos elegir actuar de acuerdo con los mejores aspectos de nuestra naturaleza. Y es en esas elecciones donde se encuentra la verdadera libertad. Memento mori. Recuerda que morirás. Estas palabras, que pueden parecer sombrías a primera vista, son en realidad una de las lecciones más poderosas que nos dejó Marco Aurelio.
Lejos de ser una invitación a la tristeza, este recordatorio constante de nuestra mortalidad es una herramienta para enfocar nuestra vida en lo que realmente importa. Porque solo cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, comenzamos a valorar cada instante como merece. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexiona: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te pisa los talones. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé una buena persona. Estas palabras no son una advertencia, sino una llamada a la acción, una invitación a no posponer la virtud, la autenticidad y el propósito para un futuro que puede no llegar. Nos pide vivir plenamente, aquí y ahora, en lugar de malgastar nuestro tiempo en distracciones y preocupaciones triviales. Piensa en cuánto tiempo dedicamos a cosas que, al final, no tienen importancia. Horas preocupándonos por lo que otros piensan, atrapados en discusiones que no llevan a nada, o entretenidos por distracciones vacías que nos alejan de lo que realmente importa. Marco Aurelio, que tenía más poder que cualquier persona de su época, entendía que incluso el emperador del mundo debía rendirse ante la inexorabilidad del tiempo. En sus escritos nos recuerda: pronto olvidarás todo, y pronto todos te olvidarán. No lo decía con amargura, sino con una claridad que libera. Al saber que nuestra vida es breve, aprendemos a priorizar. Tomemos un ejemplo práctico. Imagina que tienes un día por delante. Sabes que puedes gastarlo revisando una y otra vez noticias que no cambian tu vida, o puedes dedicarlo a hablar con alguien que amas, a disfrutar de un buen libro, o a hacer algo que te acerque a tus objetivos personales. La elección parece obvia, pero en el bullicio cotidiano, olvidamos que cada momento perdido es un momento que nunca volverá. El memento mori no solo es un recordatorio de nuestra mortalidad, también nos desafía a vivir con propósito. Marco Aurelio lo ejemplifica al insistir en que cada acción debe ser significativa. Incluso los actos más simples pueden tener un gran impacto si se hacen con intención. Al preparar una comida, al trabajar, al conversar, pregúntate: ¿estoy completamente presente? ¿Estoy actuando con cuidado y atención? En el mundo moderno, donde parece que cada minuto puede ser ocupado por alguna distracción tecnológica, este recordatorio es más relevante que nunca. No es necesario eliminar todas las comodidades, pero sí debemos aprender a distinguir lo esencial de lo superfluo. Marco Aurelio lo sabía: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si llenamos nuestra mente de cosas triviales, nuestra vida también lo será. Pero si cada día elegimos con cuidado en qué enfocarnos, encontraremos una riqueza que ninguna posesión material puede igualar. Quizá el mejor ejemplo de cómo vivir con el memento mori en mente es pensar en esos momentos en los que todo parece detenerse: una conversación profunda con un amigo, un paseo al aire libre disfrutando del sol en la piel, o simplemente el gozo de completar una tarea bien hecha. Estos instantes, pequeños pero llenos de significado, son los que dan forma a una vida bien vivida. El recordatorio de nuestra mortalidad no tiene como objetivo asustarnos, sino despertarnos. Nos impulsa a vivir no con miedo, sino con claridad, entendiendo que cada día es una oportunidad, un regalo. Así que, mientras avanzamos, sigamos el consejo de Marco Aurelio: no malgastes tu vida en lo que no importa. Recuerda que el tiempo es fugaz, pero cada momento que vivas con intención tendrá un peso eterno en la balanza de tu existencia. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante uno de los periodos más turbulentos de su historia. Las guerras en las fronteras, las intrigas políticas, las enfermedades que devastaban las ciudades y las traiciones dentro de su propio círculo hacían de su reinado un verdadero campo de pruebas para la serenidad. Y sin embargo, a pesar de estas presiones, logró mantener la calma. ¿Cómo lo hizo? La respuesta está en su práctica constante del estoicismo, una filosofía que le enseñó a enfrentar el caos con claridad y equilibrio.
Uno de los principios fundamentales que guiaron a Marco Aurelio fue la idea de que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos a ello. En sus meditaciones, escribe: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este consejo, simple en apariencia, es una herramienta poderosa para enfrentar las adversidades de la vida. Cuando nos enfrentamos a una situación estresante, como un conflicto familiar o una decisión difícil en el trabajo, el primer paso es recordar que nuestra reacción es lo único que está verdaderamente bajo nuestro control. Imagina, por ejemplo, una discusión con un colega que cuestiona tus decisiones. La respuesta instintiva podría ser defenderte con vehemencia o incluso atacar a la otra persona. Pero Marco Aurelio nos invita a detenernos, a preguntarnos si reaccionar de esa manera aportará algo positivo. Su filosofía nos enseña que no debemos dejarnos arrastrar por emociones pasajeras, sino actuar desde la razón. Esto no significa ser indiferente, sino responder con calma y enfoque, buscando soluciones en lugar de agravar el problema. Otro principio que Marco Aurelio aplicó con frecuencia fue la perspectiva. Cuando las dificultades parecían abrumadoras, se recordaba a sí mismo que todo es temporal. Observa cómo todo cambia constantemente, escribe. El mundo es flujo, la vida es opinión. Este enfoque le permitía ver los problemas en su verdadera dimensión, sin exagerarlos ni subestimarlos. En nuestra vida diaria, aplicar esta idea puede ayudarnos a no quedar atrapados en la ansiedad. Por ejemplo, al enfrentarnos a un contratiempo financiero, en lugar de sucumbir al pánico, podemos recordar que las circunstancias actuales no definen nuestro futuro y que las soluciones siempre son posibles si nos mantenemos serenos. Marco Aurelio también entendía la importancia de la preparación mental. En sus escritos, a menudo reflexiona sobre la inevitabilidad de encontrar obstáculos, personas difíciles y situaciones complicadas. No veía estas experiencias como sorpresas desagradables, sino como oportunidades para practicar la virtud. Antes de comenzar el día, solía recordarse: hoy me encontraré con personas que son entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y egoístas. Reconocer esto de antemano le permitía enfrentar estos desafíos con paciencia y sin resentimiento. Este ejercicio, que podríamos llamar un entrenamiento mental, nos invita a anticipar los retos del día y a prepararnos para responder a ellos con calma. La práctica de la gratitud también jugaba un papel importante en su serenidad. A pesar de las dificultades, Marco Aurelio se esforzaba por apreciar lo que tenía, la lealtad de sus amigos, la belleza de la naturaleza, incluso los momentos breves de paz en medio del caos. Este hábito de enfocarse en lo positivo, incluso en las peores circunstancias, es algo que todos podemos adoptar. Cuando atravesamos un momento complicado, tomarnos un momento para reconocer lo que aún va bien en nuestras vidas puede ser un ancla que nos mantenga firmes. En última instancia, la serenidad frente al caos no significa la ausencia de emociones o problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin ser dominados por ellos. Marco Aurelio, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, nos demuestra que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar calma. Y su filosofía nos ofrece un camino claro: aceptar lo que no podemos cambiar, actuar con integridad en lo que sí podemos influir y mantener una perspectiva amplia que nos permita ver más allá del caos inmediato. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en evitar las tormentas, sino en aprender a navegar a través de ellas con dignidad y propósito. Marco Aurelio sabía, mejor que nadie, lo que significaba ser objeto de críticas. Como emperador de Roma, cada decisión que tomaba era observada, juzgada y cuestionada. Y, sin embargo, no permitía que las opiniones ajenas dominaran su mente ni dictaran su manera de actuar. ¿Cómo lo lograba? A través de una perspectiva profundamente estoica,
comprender que las críticas no son sobre ti, sino sobre la percepción que otros tienen de ti. En Meditaciones, Marco Aurelio escribe: si te ofendes por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y tienes el poder de revocar esa interpretación en cualquier momento. Esta reflexión nos enseña que el impacto de una crítica depende, en última instancia, de cómo decidimos interpretarla. Si dejamos que una palabra dura o un juicio apresurado nos afecte, no es porque la crítica sea intrínsecamente dañina, sino porque le hemos dado ese poder. Piensa en un ejemplo moderno: los comentarios negativos en redes sociales. Vivimos en un mundo donde cualquier opinión puede convertirse en una crítica pública en cuestión de segundos. Supongamos que alguien comenta en una publicación tuya diciendo: esto es absurdo, no tienes ni idea de lo que hablas. La respuesta natural podría ser sentirte atacado, enojarte o defenderte. Pero Marco Aurelio nos invitaría a detenernos y preguntarnos: ¿qué dice realmente este comentario? ¿Es un reflejo de mi valor como persona, o más bien un reflejo de la perspectiva de quien lo escribió? El estoicismo nos enseña a separar los hechos de las interpretaciones. El hecho es que alguien expresó una opinión. La interpretación, que esa opinión te define, te hiere o es importante, es algo que eliges. Marco Aurelio nos recuerda que no debemos cargar con el peso de las percepciones ajenas. Si sabes que has actuado con integridad y de acuerdo con tus principios, entonces la crítica no tiene poder real sobre ti. Otro enfoque que Marco Aurelio practicaba era tratar de entender el origen de las críticas. En lugar de verlas como ataques personales, las veía como manifestaciones de las limitaciones o preocupaciones de la otra persona. Escribe: cuando te enfrentes a la falta de honradez de alguien, pregúntate: ¿qué piensa esta persona que es bueno o malo? Si lo comprendes, sentirás compasión en lugar de ira. Este cambio de perspectiva transforma lo que podría ser una reacción emocional en un ejercicio de empatía. Además, Marco Aurelio comprendía que no todas las críticas son negativas. Algunas contienen lecciones valiosas, si sabemos escucharlas con calma. Cuando recibimos un comentario adverso, es útil detenernos y reflexionar: ¿hay algo de verdad en esto? ¿Puedo mejorar en algún aspecto? Si la respuesta es sí, entonces la crítica nos ha servido de guía. Si la respuesta es no, entonces podemos dejarla pasar sin que nos afecte. Un ejemplo práctico sería este: imagina que en una reunión alguien cuestiona una decisión que tomaste, sugiriendo que no fue la mejor opción. En lugar de reaccionar con hostilidad o a la defensiva, podrías decir: gracias por tu punto de vista. Podrías explicar qué habrías hecho diferente. Este enfoque no solo desarma a la otra persona, sino que también te da la oportunidad de evaluar si hay algo valioso en su perspectiva. Marco Aurelio vivía con la convicción de que el único juicio que realmente importa es el de tu propia conciencia. Mientras actúes de acuerdo con tus valores y con la razón, las críticas externas pierden su capacidad de perturbarte. En sus palabras: haz lo correcto, que hablen lo que quieran. Esta sencilla frase encapsula su sabiduría. Enfócate en lo que puedes controlar: tus acciones, tus pensamientos, tus principios, y deja que lo demás fluya. La vida nos pondrá frente a innumerables críticas, algunas justas y otras completamente infundadas. Pero al adoptar esta perspectiva estoica, podemos enfrentarlas con serenidad. No porque las críticas desaparezcan, sino porque dejamos de otorgarles el poder de definirnos. Al final, como nos enseña Marco Aurelio, lo único que realmente importa es vivir de acuerdo con nuestra mejor versión, sin que las opiniones ajenas desvíen nuestro camino. El presente, ese momento fugaz que muchas veces dejamos escapar mientras nos preocupamos por el futuro o lamentamos el pasado. Para Marco Aurelio, la clave de una vida plena estaba en la disciplina de vivir en el aquí y el ahora.
La vida no es más que un momento, escribe en Meditaciones, vívela como tal. Este pensamiento estoico nos invita a detenernos y a considerar: ¿cuánto tiempo dedicamos realmente al presente? ¿Cuánto de nuestra atención se pierde en cosas que aún no han sucedido o que ya no podemos cambiar? En el mundo moderno, vivimos constantemente arrastrados por la prisa. Las obligaciones diarias, las noticias interminables y las distracciones tecnológicas nos empujan a un estado de permanente anticipación o retrospección. Sin embargo, Marco Aurelio nos recuerda que todo lo que tenemos, en realidad, es este instante. No dejes que el futuro te perturbe. Aconseja. Te encontrarás con él, si es necesario, armado con la misma razón que usas para el presente. En otras palabras, el mejor modo de prepararse para el futuro es viviendo el presente de manera plena. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? La clave está en la disciplina, en entrenar nuestra mente para enfocarse en lo que tenemos delante, en lugar de dejarnos llevar por las distracciones. Una práctica sencilla y poderosa que Marco Aurelio sugiere es la atención plena. Aunque él no usaba ese término, muchos de sus ejercicios filosóficos se parecen a lo que hoy conocemos como mindfulness. Por ejemplo, recomienda comenzar el día con una reflexión consciente. Cuando te levantes por la mañana, recuerda qué privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. Este simple acto de reconocer el momento presente al iniciar el día puede cambiar nuestra perspectiva y predisponernos a vivir con mayor intención. Otra forma de practicar esta disciplina del presente es enfocarse plenamente en cada tarea que realizamos. Marco Aurelio nos anima a hacer cada cosa como si fuera la última. Realiza cada acto de tu vida como si fuera el último, escribe. Esto no significa vivir con urgencia, sino con total atención y entrega. Imagina, por ejemplo, que estás reparando algo en casa, una tarea aparentemente rutinaria. En lugar de hacerlo de manera automática, podrías dedicarte por completo a la actividad, observando cada movimiento, disfrutando del proceso y dejando de lado las preocupaciones externas. Este enfoque no solo mejora nuestra experiencia, sino que también eleva la calidad de lo que hacemos. Además, Marco Aurelio subraya la importancia de no dejar que las preocupaciones futuras nos roben el presente. En lugar de anticipar problemas que quizás nunca ocurran, nos invita a concentrarnos en lo que podemos controlar en este momento. Si estás trabajando en un proyecto complicado, no te permitas agobiarte por todo lo que falta por hacer. Concéntrate en la próxima tarea, en el siguiente paso. Como decía Marco Aurelio, no te dejes distraer por todo el conjunto, sino sigue paso a paso. No desistas. La disciplina del presente también implica liberar nuestra mente de cargas innecesarias. Los estoicos tenían un término para esto, apatheia, la capacidad de permanecer imperturbable ante las emociones negativas. Cuando nos enfocamos en el presente, dejamos de alimentar ansiedades que nacen de escenarios imaginarios. Este estado de calma nos permite ver las cosas con claridad y actuar de manera más efectiva. En última instancia, vivir en el aquí y el ahora no significa ignorar el pasado o el futuro, sino mantenerlos en perspectiva. El pasado nos enseña, pero no puede cambiarse. El futuro nos motiva, pero no está garantizado. Lo único que realmente podemos moldear es este momento, este instante único en el que nuestra vida ocurre. Marco Aurelio lo entendió profundamente y nos dejó un recordatorio. Lo que sucede ahora es lo único que importa. La disciplina del presente es un hábito que requiere práctica, pero su recompensa es inmensa. Nos devuelve a la esencia de la vida y nos permite experimentar cada día con mayor propósito y satisfacción. Porque al final, como nos enseña Marco Aurelio, el tiempo más valioso que tenemos es aquel que decidimos realmente vivir. En la vida, una de las mayores fuentes de estrés y frustración proviene de intentar controlar lo incontrolable. Marco Aurelio
como filósofo y emperador, enfrentó esta misma realidad, pero encontró en el estoicismo una guía práctica: centrarse solo en aquello que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad lo que no lo está. Este principio, aunque sencillo en apariencia, es profundamente transformador. De las cosas que existen, escribe Marco Aurelio, unas dependen de nosotros, otras no. Esta distinción, tan clara y directa, es el núcleo del estoicismo práctico. En nuestra vida cotidiana, a menudo perdemos energía preocupándonos por factores externos: el comportamiento de los demás, los cambios en la economía, el clima, o incluso lo que otros piensan de nosotros. Marco Aurelio nos invita a dejar de lado esas preocupaciones y a dirigir nuestra atención hacia aquello que realmente podemos influir: nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras elecciones. Un ejemplo claro podría ser una situación laboral. Imagina que en tu trabajo estás enfrentando un cambio en las políticas de la empresa que consideras injusto. Es natural sentirse molesto, pero ¿cuánto de esa situación está realmente bajo tu control? No puedes cambiar las decisiones de los directivos, pero puedes decidir cómo reaccionar, abordar el problema de manera constructiva, expresar tus preocupaciones con respeto o buscar alternativas si el entorno se vuelve insostenible. Estas son elecciones que están en tus manos, y dedicarte a ellas en lugar de obsesionarte con lo incontrolable te devolverá la paz. Marco Aurelio también enfatiza que muchas veces nos atamos emocionalmente a cosas que, por su propia naturaleza, no podemos poseer de manera absoluta. Habla de esto en sus meditaciones con una metáfora: ama las cosas como si te fueran a ser arrebatadas. No se trata de ser insensible, sino de recordar que todo lo externo, los bienes materiales, las relaciones, incluso la salud, está sujeto al cambio y la pérdida. Al aceptar esta realidad, nos liberamos de la ansiedad constante de tratar de mantener un control que nunca fue nuestro. Otro aspecto importante de este principio es cómo influye en nuestras relaciones personales. A menudo, intentamos cambiar a las personas que nos rodean, convencidos de que, si lograran actuar de cierta manera, nuestras vidas serían más fáciles. Sin embargo, Marco Aurelio nos recuerda que no podemos controlar a los demás, solo nuestra propia respuesta hacia ellos. Si un ser querido toma una decisión que no compartimos, podemos ofrecer consejo, pero no imponer nuestra voluntad. Reconocer esta línea entre lo que podemos y no podemos influir nos permite construir relaciones más saludables y respetuosas. En situaciones más generales, como la incertidumbre económica o los problemas globales, el estoicismo nos anima a preguntarnos: ¿qué puedo hacer en este momento? Quizá no podamos cambiar la economía global, pero sí podemos ajustar nuestro presupuesto, ahorrar o aprender nuevas habilidades. Este enfoque práctico nos permite canalizar nuestra energía hacia acciones concretas en lugar de quedarnos paralizados por la preocupación. La belleza de este principio estoico radica en su simplicidad. En cualquier situación, basta con preguntarse: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, la mejor actitud es soltarlo, aceptarlo y seguir adelante. Si la respuesta es sí, entonces podemos actuar con claridad y propósito, sabiendo que estamos poniendo nuestra atención donde realmente importa. Al final, esta capacidad de distinguir entre lo controlable y lo incontrolable nos devuelve el poder sobre nuestras vidas. Nos libera del peso de intentar cambiar el mundo externo y nos centra en lo único que realmente podemos moldear: nuestra mente, nuestras elecciones y nuestra actitud. Como dijo Marco Aurelio, tú tienes el poder de retirarte dentro de ti mismo siempre que lo desees. Es ahí, en esa fortaleza interna, donde encontramos la verdadera paz. Para Marco Aurelio, la virtud no era solo un ideal abstracto, era la base misma de una vida significativa. En sus meditaciones, lo deja claro: si haces lo que es correcto, sigue adelante con alegría, sin distraerte con lo que otros digan. En el estoicismo,
La virtud, que incluye cualidades como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje, era vista como el bien supremo, lo único verdaderamente valioso en la vida. Todo lo demás, desde las riquezas hasta la fama o el poder, era secundario. Este énfasis en la virtud como guía práctica tiene una relevancia especial en un mundo donde las decisiones suelen estar dominadas por intereses materiales o la presión externa. Marco Aurelio creía que vivir con integridad significaba actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando hacerlo resultara incómodo o impopular. Nunca te avergüences de necesitar ayuda, escribe, recordándonos que reconocer nuestras limitaciones también forma parte de la virtud, porque implica honestidad y humildad. Imagina, por ejemplo, una situación cotidiana. En tu lugar de trabajo, surge la oportunidad de obtener una ganancia personal a costa de otros, tal vez pasando por alto un error en tu beneficio o asignando culpas injustamente. Puede parecer una ventaja inmediata, pero Marco Aurelio te diría que preguntes, ¿es esta acción digna de mí? ¿Está alineada con mi carácter y mis valores? En su filosofía, las decisiones que priorizan la virtud sobre el beneficio personal no solo son las correctas, sino también las que nos liberan de la culpa y el arrepentimiento. Vivir con integridad también significa actuar con propósito. Marco Aurelio no veía la virtud como algo pasivo, sino como una fuerza que guía nuestras acciones hacia algo más grande que nosotros mismos. Esto implica preguntarnos no solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Nada se hace bien si no apunta a un objetivo supremo, escribe. Este objetivo, en su caso, era el bienestar común, la contribución al bien de la sociedad como un todo. En nuestra vida diaria, esto puede traducirse en pequeñas decisiones. Por ejemplo, dedicar tiempo a enseñar algo valioso a un amigo o familiar, actuar con paciencia frente a una situación frustrante o simplemente tomar un momento para reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan a quienes nos rodean. Estos actos, aunque aparentemente insignificantes, son expresiones de virtud y nos conectan con un propósito más amplio. Una de las enseñanzas más potentes de Marco Aurelio es su insistencia en que la virtud no depende de las circunstancias externas. Puedes ser virtuoso en la pobreza o en la riqueza, en el éxito o en el fracaso. Todo lo que necesitas es la voluntad de actuar de acuerdo con tus valores. Un alma noble se contenta con hacer lo correcto y ser leal a la verdad, nos dice. Esto significa que no importa cuán complicado o injusto sea el entorno, siempre tienes el poder de elegir la virtud. La práctica de priorizar valores sobre ganancias materiales no significa que debamos renunciar a la prosperidad o el confort. Más bien, nos invita a no depender de ellos para definir nuestro valor como personas. Marco Aurelio, siendo emperador, podría haber acumulado riquezas inimaginables para su tiempo. Sin embargo, vivió con sencillez y dedicó su vida al servicio del imperio, demostrando que la verdadera riqueza radica en vivir con propósito e integridad. La virtud, en última instancia, es lo que nos permite enfrentar la vida con serenidad y satisfacción. Cuando actuamos en coherencia con nuestros valores, eliminamos el conflicto interno y encontramos una paz que ninguna riqueza material puede comprar. Como decía Marco Aurelio, elige siempre el camino más noble. Tal elección será tu recompensa. Es una invitación a vivir de tal manera que, al mirar atrás, podamos hacerlo con orgullo, sabiendo que nuestras acciones han estado guiadas por lo mejor de nosotros mismos. Las enseñanzas de Marco Aurelio trascienden el tiempo porque abordan los aspectos fundamentales de la condición humana, cómo enfrentamos la adversidad, cómo encontramos propósito y cómo vivimos en armonía con nosotros mismos y con los demás. Aunque su contexto fue el del vasto y complejo Imperio Romano, sus reflexiones son sorprendentemente relevantes para los desafíos del hombre moderno. Uno de los grandes problemas de nuestra época es el estrés laboral. Las demandas constantes, la competitividad y la incertidumbre sobre el futuro pueden parecer insuperables.
Marco Aurelio también enfrentó estas presiones en su papel como emperador. Gobernar un imperio en crisis, con guerras en las fronteras y traiciones internas, lo obligó a desarrollar estrategias para manejar el peso de sus responsabilidades sin ser aplastado por ellas. Su consejo: haz lo que esté en tu poder, con justicia y prudencia, y deja el resto al orden del universo. Aplicado a nuestros días, esto significa concentrarnos en lo que podemos controlar, como nuestra actitud, nuestras acciones y nuestra preparación, en lugar de preocuparnos por factores externos que escapan a nuestro alcance. La incertidumbre económica es otro desafío moderno que encuentra eco en las reflexiones de Marco Aurelio. Aunque él no se preocupaba por el mercado de valores o los ahorros para la jubilación, sí entendía que el apego excesivo a lo material puede ser una trampa emocional. En Meditaciones, nos recuerda cuán insignificantes son todas esas cosas que nos inquietan. En este contexto, su consejo no es ignorar la importancia de la estabilidad financiera, sino cultivar una mentalidad que no dependa de las posesiones para encontrar paz y felicidad. Priorizar valores como la gratitud, la templanza y la sabiduría nos permite manejar la incertidumbre con mayor serenidad. Otro tema clave en nuestra era es la desconexión digital. Vivimos en un mundo donde la tecnología, aunque nos mantiene conectados en un sentido técnico, a menudo nos aleja de lo que realmente importa: nuestras relaciones, nuestros valores y el presente. Marco Aurelio nos invita a simplificar y a enfocarnos en lo esencial. Recuerda cuán breve es la vida, escribe. Dedica tu tiempo a lo que realmente importa. En lugar de perder horas en redes sociales o preocupándonos por la aprobación de otros, podemos aplicar su filosofía eligiendo actividades que nutran nuestra mente y nuestro espíritu. Leer un buen libro, compartir una conversación significativa o simplemente disfrutar del silencio. Un aspecto fundamental de las enseñanzas de Marco Aurelio es su insistencia en vivir con propósito. Para él, cada acción debía tener un objetivo claro y estar alineada con los valores más altos. Este consejo es especialmente relevante para quienes, en la madurez de la vida, buscan un sentido más profundo en sus actividades. Marco Aurelio nos invita a reflexionar: ¿estoy viviendo de manera que, al final, pueda mirar atrás con orgullo y satisfacción? Este ejercicio no requiere cambios radicales, sino una atención constante a nuestras decisiones diarias, asegurándonos de que cada una refleje lo mejor de nosotros mismos. Por último, Marco Aurelio entendía que la adversidad es inevitable, pero también una oportunidad. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, reflexiona. Este cambio de perspectiva, donde los obstáculos se transforman en oportunidades de crecimiento, es una de sus lecciones más poderosas. Cuando enfrentamos retos como problemas de salud, pérdidas personales o cambios inesperados, su filosofía nos anima a buscar las lecciones y el crecimiento que pueden surgir de esas experiencias. Las enseñanzas de Marco Aurelio para el hombre moderno son claras. No dejes que el ruido del mundo te distraiga de lo esencial, no permitas que lo incontrolable te robe la paz, y vive con un propósito que refleje tus valores más profundos. En un mundo lleno de complejidad, sus palabras nos ofrecen claridad, recordándonos que la verdadera fortaleza no está en controlar el caos externo, sino en gobernar nuestro propio carácter. Marco Aurelio escribió sus Meditaciones hace casi 2000 años, pero sus palabras resuenan hoy con una claridad y profundidad que parecen hechas para nuestro tiempo. En un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso, donde el estrés y las distracciones se han convertido en parte de la vida diaria, las enseñanzas de este emperador filósofo nos recuerdan algo fundamental. La naturaleza humana no ha cambiado tanto como creemos, y las soluciones a nuestros problemas modernos pueden encontrarse en la sabiduría del pasado. Piensa en su énfasis en la calma frente a la adversidad. En una era como la nuestra, marcada por constantes noticias negativas, incertidumbre económica y presiones sociales,
Su consejo de enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar sigue siendo una brújula confiable. Marco Aurelio enfrentó guerras, pandemias y la responsabilidad de liderar un imperio, pero nunca permitió que esas circunstancias definieran su carácter. El alma se tiñe del color de sus pensamientos, escribió, recordándonos que nuestra percepción de los eventos es lo que realmente determina nuestra experiencia de ellos. Sus reflexiones sobre el tiempo también son más relevantes que nunca. En una sociedad obsesionada con la productividad, donde parecer ocupado se confunde con ser importante, Marco Aurelio nos invita a detenernos y evaluar en qué estamos gastando nuestro recurso más valioso. Detente y pregúntate, ¿estoy haciendo lo que debo, lo que es digno de mi naturaleza? Este ejercicio, sencillo pero profundo, puede cambiar nuestra relación con el tiempo, llevándonos a priorizar lo que realmente importa: las conexiones humanas, el aprendizaje y el cultivo de un carácter virtuoso. Además, su mensaje sobre la aceptación del cambio y la impermanencia tiene un poder transformador en un mundo que teme perder. Vivimos rodeados de promesas de permanencia, desde inversiones financieras hasta relaciones idealizadas, pero Marco Aurelio nos recuerda que todo está en constante flujo. En lugar de resistirnos, su filosofía nos invita a encontrar paz en esta realidad. El cambio no es algo que debas temer, escribe. Es la forma en que el universo se renueva. Esta idea, lejos de ser resignación, nos da una herramienta para enfrentar los momentos difíciles con dignidad y esperanza. Pero tal vez la lección más importante que Marco Aurelio nos deja es su compromiso con la virtud como guía. En una época que valora la imagen por encima del contenido y el éxito material sobre la integridad, su vida nos muestra que el verdadero éxito radica en vivir con propósito. Como escribe, nada tiene tanto valor como actuar de acuerdo con la razón y la justicia. Esta idea, aunque sencilla, puede ser revolucionaria si la aplicamos a nuestras decisiones diarias, desde cómo tratamos a quienes nos rodean hasta cómo enfrentamos nuestras propias dificultades. La conexión entre el pasado y el presente no es solo una cuestión de filosofía, es una llamada a la acción. Las enseñanzas de Marco Aurelio no son teorías abstractas, sino herramientas prácticas que podemos aplicar en nuestras vidas aquí y ahora. Nos invitan a vivir con más claridad, más intención y más autenticidad. Y en un mundo que a menudo parece diseñado para distraernos de lo esencial, esa es una lección que nunca perderá su relevancia. Así que, mientras cerramos este recorrido por la sabiduría del emperador estoico, queda una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. ¿Cómo podemos, en nuestras propias vidas, honrar las lecciones de Marco Aurelio? Quizá la respuesta esté en algo tan simple como recordarlo al comenzar cada día, como un compañero silencioso que nos guía hacia una vida más plena, más serena y más fiel a lo que realmente somos. Marco Aurelio, el emperador estoico, nos dejó un legado que no solo es una guía para enfrentar las dificultades, sino también un recordatorio de que nuestra vida, por caótica que parezca, siempre puede estar bajo nuestro control. Su sabiduría nos invita a detenernos, a reflexionar y a vivir de manera auténtica, enfocándonos en lo que realmente importa. Al principio de este viaje nos preguntábamos, ¿qué puede enseñarnos un emperador sobre vivir mejor? La respuesta está en cada una de las lecciones que hemos explorado. Aceptar el cambio, priorizar la virtud, dominar nuestras percepciones y valorar el presente. Marco Aurelio no nos ofrece soluciones mágicas, pero sí herramientas prácticas y profundas para vivir con propósito y serenidad, incluso en los momentos más difíciles. El mensaje central de su filosofía es claro: no desperdicies el tiempo que tienes. En sus palabras, no es la muerte lo que un hombre debería temer, sino nunca empezar a vivir. Este es el desafío que nos plantea. Dejar de esperar el momento perfecto, dejar de postergar nuestras decisiones importantes y comenzar a vivir plenamente ahora mismo.
Cada día es una oportunidad para aplicar estas enseñanzas, para enfrentarte al caos con calma, para actuar con integridad y para recordar que tu vida está formada por los pequeños momentos que decides aprovechar. Tu momento no es mañana ni dentro de un año. Tu momento es ahora. Si este recorrido por la vida y la sabiduría de Marco Aurelio te ha inspirado, si has encontrado en sus palabras una nueva forma de ver el mundo, te invito a ser parte de esta comunidad. En Filosofía Desatada, exploramos las ideas que han dado forma a la humanidad, siempre con la intención de aportar claridad, perspectiva y valor a nuestras vidas. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio y este tiempo. Que las palabras de Marco Aurelio sean un faro en tu camino y que cada decisión que tomes a partir de hoy esté guiada por la sabiduría, el propósito y la serenidad. Hasta pronto.